Entonces, me decían, perdón, ¿cómo vamos a saber que CND es isósceles? Algo me dijeron, pero me di cuenta que no estaba grabando. Si los ángulos de la base son iguales. Pero la definición de isósceles tiene dos ángulos iguales y dos lados iguales. Pero la definición, ¿qué dice? No está malo que tienes dos lados iguales. Que tienes dos lados iguales y sus ángulos de base de esos dos lados son iguales también. ¿Qué dice la definición? No, un triángulo es isósceles sí, solo si los ángulos de la base son iguales. ¿Puede ser? Tiene dos lados de igual medida, por lo tanto tiene dos ángulos igual y uno diferente. A ver, ¿por qué no buscan en la teoría qué dice la definición de triángulo isósceles? Les aseguro que no dice lo que ustedes están diciendo que dice. No estoy diciendo que sea mentira o que esté mal. ¿Es isósceles? Sí. Es isósceles sí, solo si los ángulos de la base son iguales. Dice, un triángulo se llama isósceles si tiene al menos dos lados congruentes. Estos lados congruentes se llaman laterales. ¿Está bien? Y el tercer lado se llama base del triángulo. Exactamente. Esa es la definición. La estoy buscando porque no la tenía acá a mano, ¿sí? Para leérselas tal cual y se ve dónde está. Pero esa que acaba de decir ella es la definición de triángulo isósceles, ¿está bien? Y entonces, no les estoy diciendo que nada de lo que dijeron está mal, sino que quiero que identifiquen una propiedad de una definición, ¿está bien? Eso es todo lo que les estaba preguntando. Esperen que yo lo quiero encontrar. ¿Dónde lo tengo? Acá. Estoy como en la página 6, lo que pasa es medio viejo este teórico que tengo acá impreso. Dice, clasificación... En la página 5, profe. 5, claro, porque hay cosas que eliminé, entonces tiene que haber achicado la cosa. Entonces, clasificación de los triángulos según sus lados. Ahí tienen la definición. Dice isósceles, un triángulo se llama isósceles si tiene al menos dos lados congruentes. ¿Está bien? Entonces, un triángulo es isósceles si tiene al menos dos lados congruentes. Y ojo que dice al menos la definición. ¿Está bien? Podría tener los tres lados congruentes y también es isósceles, porque es al menos dos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si el triángulo CND es isósceles? En primera instancia, si tiene dos lados congruentes. ¿Está bien? Después también es cierto lo que decían, solo que no es la definición. Yo lo estaba preguntando por la definición. La propiedad. Si los ángulos de la base son iguales, o sea, si tiene dos ángulos iguales, el triángulo también es isósceles. ¿Está bien? Pero eso es una propiedad que se verifica y que se puede demostrar en base a la definición. ¿Está bien? Yo creo que acá va a salir con que los lados son congruentes. No sé si con los ángulos. Me parece que sale con los lados. De solo verlo, digo, ¿no? Y los datos del problema. ¿Queda claro esa diferencia entre definición y propiedad? ¿O no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahora sí. Lo remarco, está bien, no por intención de molestarlos ni mucho menos, pero sí es cierto que yo puedo preguntarles, por ejemplo, en un final, defina triángulo isósceles. Y si ustedes ponen como definición que son aquellos que tienen los ángulos de la base iguales, y está mal, porque esa no es la definición. Eso es una propiedad, ¿está bien? Que después la podemos demostrar, ¿sí? Haciendo uso de la definición, entre otras cosas. ¿Está? Por eso les remarco, chicos, esa cosa, ¿está bien? Distinguir entre lo que es una propiedad, lo que es una definición. Nosotros vimos que un sistema axiomático estaba formado por distintos tipos de proposiciones. Proposiciones como las que vemos en álgebra, ¿está bien? Que venimos trabajando con las proposiciones. Bueno, ahora ya dejamos la parte de lógica, pero ¿cuánto tiempo estuvimos trabajando con las proposiciones? ¿Sí? Lo que pasa es que son distintos tipos de proposiciones, ¿está bien? Una definición me da las características de un objeto.
Mientras que una propiedad, ¿sí?, me dice alguna regla, alguna ley que verifica el objeto en cuestión. ¿Está bien? Y la diferencia entre una definición, una diferencia radical, digamos, entre una definición y una propiedad, es que la propiedad la tengo que demostrar. Nosotros no hicimos las demostraciones, ya les aclaré eso. Omití varias demostraciones por la cuestión de cómo estamos trabajando este año, pero no quiere decir que no se podría demostrar, ¿sí? Bien, eso para aclarar dudas nada más. Después lo que dicen es todo cierto, ¿está bien? O sea, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, si me baso en la definición, con que demuestre que dos lados son iguales es suficiente, o si me baso en la propiedad, con que prueba que tiene dos ángulos iguales, también va a ser suficiente para decir que el triángulo es isósceles. Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Cuál de las dos cosas probaron? ¿Los ángulos o los lados? Los lados. Probaron. A ver si estoy en lo cierto. ¿Qué lados? El ND, ¿no? El D del TN. Sí, con el CN. CN. Esto que marqué con rojito, ¿no? DN y CN. Si probamos que esos dos son iguales, este triángulo va a ser isósceles. Bien. ¿Y cómo hicieron para probar que esos dos lados son iguales? ¿Qué te viste más o menos lo que hice? Y decime. Yo puse que ¿Hablo nomás? Sí, dale. Yo Contanos. puse que dado que, por hipótesis, que n es punto medio de AB, entonces AN es igual a BN, digamos. Ahí lo Y escribo. también por hipótesis también tenemos que AD es igual a BC. Y la hipótesis dice que el lado alfa es igual al ángulo. El ángulo El alfa ángulo igual alfa al es ángulo igual beta. Claro, y ahí ya tenemos el primer criterio, que es lado, ángulo, lado, que coinciden que los lados son adyacentes, ¿no? Del ángulo. Entonces, por primer criterio de igualdad de triángulo, tenemos que ADN, el triángulo ADN, es igual a el triángulo BCN. Respetando los lados, ya tenemos, sí, es igual al triángulo BCN. Bien. Bueno, a ver, ahí te hago un cortecito, Pablo. Entonces con eso sacás la conclusión de lo que querías. Ahora voy a escribir lo que vos decís, ¿está bien? Está todo perfecto. Entonces, a la pregunta, ¿cómo hago para encontrar que ND y NC son iguales? Que era la idea para poder probar que son isósceles. Uno diría, bueno, trabajo con los triángulos ADN y BCN de manera tal que pueda aplicar el primer criterio de igualdad. Si estos dos triángulos son iguales, los lados estos en particular van a ser iguales y el triángulo va a resultar isósceles. Esa es toda la idea de lo que hizo Pablo ahí, ¿está bien? ¿Alguien hizo algo distinto? ¿Que no sea eso o todos hicieron lo mismo? ¿O se me fueron todos a cenar, chicos? Ya. yo hice igual que él. Igual. Yo también hice No, igual. Demostré que los dos triángulos son iguales, entonces el lado que faltaba, como eran triángulos iguales, los lados eran iguales y me daba por primer criterio. Está bien, perfecto. Que los triángulos son iguales. Entonces tengo por hipótesis alfa igual a beta, AD igual a BC. Además, estoy poniendo lo que dijo Pablo recién, ¿no? AN es igual a BN, pues N es punto medio. Eso también es por hipótesis, ¿no? Medio, me comí la I, de AB. Entonces, ¿qué aplicamos? Por criterio de igualdad de triángulos, que para nosotros es el primero, pero el orden, como habíamos dicho hace rato, el orden no altera el producto, no altera los factores. Acá el orden, primero le puse yo en esta teoría, pero no necesariamente se llama primero, es el que
relaciona lado, ángulo, lado, ¿está bien? Entonces, primer criterio de igualdad de triángulos, resulta ¿qué cosa? Resulta que el ADN, el triángulo, ADN es igual al triángulo BCN. Recuerden que el orden en que ponen los vértices sí importa, ¿sí? No es en cualquier orden. Bueno, entonces si los triángulos son iguales, ¿qué conclusión puedo sacar? Y bueno, puedo sacar como conclusión que el lado ND es igual al lado NC. ¿Está bien? Que era lo que queríamos. Y ahí ya directamente, por lo tanto, DCN o NCD, que es lo mismo, es isósceles. ¿Y cómo justifico que llegue a que era isósceles? ¿A alguien se le ocurre? Por definición. Por definición. Muy bien. Tenían que ver si me habían entendido todo lo de la introducción que hice al principio. Por definición. ¿Definición de quién? Bueno, de triángulo isósceles, ¿no? Si quieren lo pongo todo completito. Por definición de... Para eso hice tanto lío, porque al final lo voy a justificar con eso, ¿está bien? Por definición de triángulo isósceles. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos, o estamos bien? Yo, una consulta. Ahí donde pusiste, entonces el lado ND es igual al lado NC. ¿Puedo poner? Sí. ¿Puedo poner también el lado DN es igual al lado CN? Sí, es lo mismo. Me encanta tu pregunta, es lo mismo, no hay problema. ¿Sí? Porque en los en un segmento, está bien, no importa para qué lado mire cómo tome los extremos, no va a cambiar en nada, ¿sí? No hay problema. Fíjate que acá, al final, el triángulo puse DCN en vez de poner CND. Bueno, eso tampoco modifica, ¿sí? Sí cambia cuando... Mientras el vértice... Exactamente. Sí. O cambia cuando estoy diciendo como acá, que los dos triángulos son iguales. Acá sí, porque tengo que ver que sean los ángulos correspondientes y los lados correspondientes. Pero después, si no, no hay problema. No cambia nada. ¿Está bien? Profe, consulta. ¿Puede explicar, por favor, lo de... Usted puso ADN igual BCN. Porque a mí se me mezcla y, por ejemplo, yo había puesto DAN igual CBN. Tengo ese error y no me confundo. Habías puesto, lo voy a escribir acá abajo, DAN igual a ¿qué? CBN. Es correcto, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien igual? Claro, por eso yo decía, no importa eso, pero importa que, por ejemplo, si yo miro tu notación, acá dice que el ángulo D es igual al C. El ángulo D es igual al C. ¿Está bien? Eso es correcto. Además dice que el ángulo A es igual al ángulo B. Sí, está bien, porque el ángulo A es el alfa y el ángulo B es el beta. Está bien. Y bueno, que el ángulo N con el ángulo N son iguales. Este y este. ¿Qué más dice esto? Dice que el lado DA es igual al CB. El DA es este, el CB es este. Está bien, era la hipótesis. Dice que el ángulo AN es igual al BN, el AN es este, el BN es este, acá. ¿Sí? Y además que el DN es igual al CN, que es la conclusión que estamos sacando. O sea, sería que este lado es igual a este lado. ¿Está bien? Se verifica todo. ¿Importa que yo puse ADN y vos pusiste DAN? Eso no, pero sí, por ejemplo, si yo puse ADN y después acá yo puse ADN, el triángulo, ¿no? Y después pongo CBN, ahí tengo un error. Porque yo estoy diciendo que el ángulo A es igual al ángulo C, y eso no es cierto. ¿Está bien? En ese sentido hay que respetar el orden. Si vos acá hubieses puesto DAN, triángulo, es igual a NBC, y bueno, tampoco, porque vos, por ejemplo, acá decís el ángulo D es igual al N, que no pasa, el ángulo A es igual al ángulo B, ese es cierto,
el ángulo N igual al ángulo C, que no es cierto. ¿Sí? En ese sentido es que estarían mal. ¿Está bien? Bueno, ¿queda claro, Jonathan? Gracias. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Yo para quedarme tranquila. Yo si los estuviera viendo, les saco... Ay, ¿qué estoy tocando? Ah, todas las rayitas que hice allá. Les veo la cara y sé si me entienden o no, pero como no los veo acá, tengo que preguntar 1000 veces. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Está bien. Bueno, ninguna duda, pasamos al que sigue, ¿sí? Si este está listo. Lo tengo acá al lado. No me quedó perfecto el dibujo. Miren que me tomé mi tiempo para hacerlo. Ahí tengo una cosa que no me quedó perfecta, pero la idea está. ¿Alguien avanzó con esto o necesitan que les dé un ratito para hacerlo? Claudia, Yo lo pude hacer. Esperemos. Claudia se le había activado el micrófono y se escuchaba un partido de atrás, creo que es Claudia. Yo lo tengo también. No, lo mío no, ¿eh? No, Claudia Champa, me parece. Toda la culpa, Claudia. Ah, Yo, profe, disculpe. Se escucha un partido de atrás. Oh, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Cada sí, uno está en su mirando. casa. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Estamos cada uno en su casa. Bueno, y alguien me dijo algo, ¿espera un ratito? ¿Eso me dijeron? ¿Que espera un ratito que lo hagan, que lo piensen? No, que yo lo tengo, pero no sé si quieres que te lo diga o si esperamos un rato. Y pará, quiero ver si en el rato que les di avanzaron hasta el 10 los que no habían hecho. Cuéntenme, chicos, si hace falta que los espere o no. Yo no lo llegué a Yo igual pude avanzar, hacerlo, pero profe. Yo lo hice también, profesora. Bueno, Yo sí lo hice, pero no sé. bueno, pero esperemos un ratito a los chicos que no, pero le damos un ratito nomás, van a tener que ser medio rápido, ¿sí? Así podemos corregir varios. De igual manera, los que ya hicieron hasta el 10, pueden seguir, porque la guía ya la pueden avanzar. Sigan, no se detengan por los que van un poquito más atrasados, ¿está bien? Sigan haciendo y vamos a tratar de corregir todo lo más que se pueda hoy. ¿Estamos? Bueno, estábamos 5 minutitos para que los chicos hagan. Yo me sigo dibujando acá en la pizarra mientras tanto. El lado AB es igual al lado CB. Lo voy a marcar en el dibujo con rayitas y cosas. O sea, este lado igual a este. ED, el lado ED igual al lado EF. O sea, este de acá con este lado de acá. El ángulo alfa, que es este de acá arriba, con el ángulo beta. El ángulo gamma, que es este, con el ángulo épsilon. Y pregunta si AD, que es este segmento de acá abajo, este que está acá, este, es igual a CF, que es este que está acá. Esta es una linita de punto. Parece que son esos dos de abajo. Bueno, claramente, si yo pudiera probar que este triángulo, esperen que cuando muevo esto no se nota, el triángulo ABE, este de acá, fuera igual al CFE, este de acá, ¿sí? ¿Ven cuando me muevo el cursor? ¿Se ve, chicos? Ahí lo estoy moviendo. sí, profe, se ve. ¿Se ve? A ver, y lo voy a mover con el lápiz. ¿Ahí se ve que lo estoy moviendo o no? No, ahí No. Ahí no. Ah, No. claro. ahí no sé nada. Lo tengo que hacer con el mouse porque con el lápiz no se ve. Bueno, entonces, estaba diciendo, el ABE es igual al CF. Si yo pudiera probar eso, de ahí saco, bueno, listo, el lado AD es igual al FC. ¿Está bien? Ahora, con los datos que tenemos, no lo podemos probar, porque hay un par de lados y un par de ángulos. O me falta otro lado u otro ángulo para poder probarlo. ¿Hasta ahí estamos con esa idea? Sí, sí. ¿Eso sí? Sí, estamos. Bien. Sí. Entonces hay que recurrir a otra cosa. El tema es a qué recurrieron. A que el lado B es igual para los triángulos. Ajá. Y ahí se, ¿Para y qué ahí se puede triángulo? comprobar Perdón. ¿De qué triángulo estamos hablando ahora? del ABE y del CBE. Entonces ahora vas a trabajar con con el ABE que está acá arriba y el BCE. Sí, ¿No? el CBE. Primero CB, sí, CB y AB. Primero, antes de decir cómo, vamos a decir la idea general. O sea, la idea, yo digo, bueno, si pudiera probar que este triángulo y este triángulo son iguales,
¿no? Me va a salir que este lado, el AE, es igual al CE, por ejemplo. Y ya con esos datos seguramente puedo probar lo que quiero. Lo que estoy diciendo es que el camino no es directo, ¿sí? Ya el hecho de ver que había tantos triángulos dando vuelta y tanto dato, eso ya me hacía pensar que así directo de una, como hicimos con el otro, no iba a ser. Había que hacer como más cosas, ¿está bien? Entonces, se me ocurre, por lo que decía ahí Tomás, que es probar que este triángulo y este triángulo son iguales, me va a permitir sacar, por ejemplo, que el lado CE y el AE son iguales, y de ahí trabajar con nuestros triangulitos de acá abajo, para llegar a que el lado AD es igual al FC. Bueno, ¿me querés contar cómo hiciste entonces? Sí, de que teniendo el ABE y el CBE, ya que comparten el mismo lado, cuando se une el B y el E. Pará, voy a poner. Lo primero que me dijiste recién era que el BE es en común, poner, ¿no? Es común para los dos triángulos, es en común. Y ahora me dijiste que el ABE es igual al CB, ¿no? Sí. ¿Y algo más? Y bueno, y que comparten un ángulo, o sea, tienen el mismo ángulo el alfa y el beta. Ojo que ahí no lo comparten, sino que miden lo mismo. O sea, sí, ¿bien? Okay. Son iguales. Estos dos es por hipótesis. Entonces, el primer criterio sacase que el AE y el CE son iguales. Para, por primer criterio no me sale que los segmentos son iguales. ¿Qué me sale por primer criterio? De que los triángulos son iguales. Claro. ¿Cuáles serían? ¿Qué triángulos específicamente? El ABE y el CBE. CBE. Perfecto. Bueno, y entonces ahora sí, lo que me decías después. Entonces, ahora sí, se corresponde que los lados AE y CE son iguales. Perfecto. Bien, hasta ahí una parte. ¿Y ahora? Ahora resolver los otros dos triángulos que están abajo. Exactamente. Que los dos ángulos igualmente son iguales. Voy a poner para concatenar eso con esto. Además, ¿cómo sería? Gamma es igual a epsilon. ¿Y qué epsilon. más? Tenemos que DE es igual a FE. Y A, por hipótesis, y AE es igual a CE. Claro, pero ya lo había dicho acá. Te hice una... Claro. Concatené esto con esto, ¿sí? Entonces okay. Ahora, dale. Y entonces, por primer criterio, se saca que AD es igual a FC. Me resulta que, me dijiste... AD es... ADE es igual a CFE. Voy mirando en la medida que me vas diciendo si son correctas las cosas. Perfecto. ¿Y cómo se decía los tres puntitos estos? Por lo tanto, ¿era? Por lo tanto, por ende, AD es igual a CF. Bien, y el resto, chicos, muy bien, Tomás, está perfecto, ¿sí? El resto lo pudieron hacer, escribieron todo. Fíjense que sí, profe. ¿sí? La forma de escribirlo también cuenta, ¿eh? No es lo mismo. Por eso vieron que cuando él me dijo, entonces ya sale que los lados son iguales, ahí no. Por primer criterio siempre va a salir que los triángulos son iguales. Y de ahí después sacan, como conclusión van a inferir que los lados son iguales, ¿sí? Es como que uno va por partes. ¿Está bien? Profe, la consulta. Veo ahí en la última parte donde puso que ADE, el triángulo ADE es igual al triángulo CFE. Yo puse que el triángulo EAD es igual al triángulo EC. ¿Es lo mismo? Yo también no? puse que el triángulo, pero yo también puse que el triángulo, fíjate que acá está el símbolo. Claro, pero yo solamente cambié las letras. Entonces, para decírmelo, bueno, no lo entendí entonces. El triángulo, ¿cómo dijiste? Lo escribo acá. EAD. De nuevo, por favor. El triángulo EAD. Ah, dale, listo. Igual al triángulo ECF.
A ver, déjamelo ver. Por ahí se me complica para escuchar, ¿sí? No se entiende bien. CAD igual a ECF. Está perfecto. Es lo mismo que charlábamos recién. María, es lo mismo que charlábamos con Jonathan recién, que me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué pasaba con el orden de las letras? Siempre que vos pongas el vértice que corresponde, está bien, ¿sí? Pero no está correcto, es lo mismo, ¿sí? Bien, profe, eso era que quería preguntar. Perfecto. No, está bien, no te preocupes. Sí, por ahí yo pensé que te referías a la palabra triángulo, pero de paso, no era eso, pero de paso aprovecho, ya que lo dije, no se olviden nunca de poner este símbolo de triángulo, ¿sí? Si no, les voy a marcar todos esos errores. Tienen que estar, la simbología tiene que estar completa. Fíjense que no me lo olvido nunca. Todos los segmentos tienen la rayita arriba, todos los ángulos tienen el bonete, como sea que se llama, arriba, está bien. Y todos los triángulos tienen arriba su símbolo de triángulo, ¿sí? Fíjense que si yo, que les voy a corregir a ustedes el parcial, no me lo olvido, es porque voy a mirar si ustedes se olvidan o no de eso. ¿Está bien? Por algo lo estoy poniendo siempre y no me lo olvido nunca. Debe ser que lo considero importante. Bueno, sí es importante porque es la anotación que me dice, este es un triángulo. Yo veo eso y digo, listo, este es un triángulo. No me sale muy hermoso acá, chicos, pero intento hacer un triángulo. Bueno, hay que ponerlo, ¿sí? Bueno, ¿ninguna duda entonces más con este? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Chicos, miren bien, ¿eh? Estoy contenta con ustedes. Cada día más contenta. Está bien, chicos, ¿sí? La verdad que, bueno, es muy tarde. ¿Quieren que hagamos uno más? ¿Les parece? Ya que me tomé el trabajo de dibujarlo, estuve 3 horas dibujándolo. Si me dicen, no, lo hacemos la próxima clase, no lo borro, lo dejo ahí en la pizarra hasta el miércoles que viene. Seguimos. ¿Vamos uno más? Bueno, buenísimo. Sí, bien. ¿Ya lo hicieron a este? Los que estaban más atrasaditos, digo. ¿O todavía necesitan un ratito? Ya tengo el dibujo, pero no lo había empezado. Pero háganlo, yo lo voy entendiendo mientras lo van explicando. Para no atrasar la clase. Yo creo que ya le cacharon la onda en general, digo, ¿no? Por lo menos los que me van diciendo cosas. Yo los que no me hablan, chicos, no sé. Miren, soy bruja, pero no soy adivina. ¿Qué? ¿Cómo, Pablo? Que yo sí lo hice, digo, y... Sí. Va raramente corto, lo hice. Raramente corto. Bueno, después vemos qué onda, el raramente corto. Capaz que era corto. Yo igual lo hice, profe, pero bueno, por ahí, para no... Raramente largo, dice. Para no... profe, me callé un poco. No es muy largo. ¿Cómo, Natalia? Perdón. Que a mí tampoco me quedó muy largo. Tiene pinta que salen pocos pasos. Y Jonathan a mí se me ocurrió, sí, de 2 maneras, pero no estaba seguro, por eso le iba a preguntar una parte, cómo se hacía. Me gusta eso, que haya 2 maneras. Capaz que sí, que se pueda. Estaría bueno que haya más de una forma. Bueno, vamos a poner otro colorcito. Bueno, entonces vamos a ir tirando las ideas, ¿sí? Fíjense, datos. El 1 igual al 2. El 3, que es este, igual al 4. Piqui. Eso es todo con ángulos la cosa. Entonces, voy a usar otro color. A ella se le gustaba tener pizarra con colores. El 5, el ángulo 5 es igual al ángulo 6. El ángulo 7, que es este, es igual al ángulo 8. ¿Está bien? Pero después también, ¿sí? Una que me faltó acá, que la voy a marcar con azul porque es del otro, es que este lado, el BE, es en común para este triángulo. Ay, esperen que con esto no lo ven. Para este triángulo y este triángulo. O sea, para el triángulo DBE y el triángulo FBE, el lado BE es en común. O sea, que es un dato que nos va a servir seguro. ¿Está bien? Y a todo esto, ¿qué queremos probar? Bueno, queremos probar que el ángulo AC, es igual, cualquier cosa dije. El ángulo A es igual al ángulo C. Ya se nota que estoy cansada, ¿vieron? Me empiezo a hablar mal, a decir cualquier cosa. Bueno, esa es la idea. Si alguien me quiere contar, yo voy a hacer lo que me digan. ¿Te cuento cómo lo hice? Dale. Primero, bueno, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Aclaro porque tomé eso como fuente.
Después entonces tenemos que 7, el ángulo 7 más el ángulo 5 más el ángulo 6, el ángulo A, perdón, es igual a 180 grados. Dale. Y el ángulo 6 Sí. más el ángulo 8 más el ángulo C es igual a 180 grados. Ya que ambos dan 180 grados, en vez de, lo reemplazo, ¿no? En vez de poner 180, escribo... Mirá, yo te lo puse ahí, igualando la otra parte, directamente. digamos. 7 Claro, más igualando 5. estas dos Sí, cosas. sí. Dale, yo te sigo Sí. la onda. Pusiste 7 más 5 más A, igual... Ah, me encantó esta forma. Sí, 6 más igual a 8. 6 más 8 más C. Sí. Y ahí ya tenés por hipótesis que 5 es igual a 6 y 7 igual a 8. Claro. Hablando de ángulo, ¿no? Ahí Así se te simplifican, digamos, y te quedan que A es igual a C. Este se me va con este, me estás diciendo vos. ¿Y qué otro? El Sí. 5 El 5 con el 6. ¿no? Y ahí ya te queda que A es igual a C. Y ya lo tenemos, que era lo que queríamos probar. Mira qué sintético. Por eso te dije que me quedó corto. Claro, ¿sabés qué? Este ejercicio está pensado para hacerlo antes de llegar a esa propiedad. ¿Nosotros ya probamos que la suma de los ángulos interiores es 180? Ah, me parece que eso no lo probamos todavía, ¿eh? ¿Qué hice con mi hojita? Ay, tenemos un problema. Es cierto todo lo que decís y está bien, pero me parece que todavía no probamos esa propiedad. No lo vimos todavía, o sea que es la otra manera de hacerlo. A ver, dígame el resto. No vimos eso todavía. A mí, profe, se me había ocurrido de esa manera y también después utilizando el segundo criterio. Claro. Bueno, pero, pará, antes que me lo digas, ahora te escucho, ¿sí? Estamos de acuerdo que esta propiedad de que la suma de los ángulos interiores igual que da 180 no la demostramos, no la vimos todavía, ¿sí? Y no es que no sea cierto, pero es que no la vamos a usar hasta que no demostremos que es cierto, ¿está bien? Entonces, por más que está bien, no lo podríamos usar todavía, ¿sí? Pero sí sabemos, como decía, creo que era Jonathan, que me estaba hablando recién, los criterios, ¿sí? Así que esto más adelante lo vamos a poder hacer, pero en este momento todavía no. Porque, claro, salía de taquito. Yo lo escribí todo, ¿eh? Bueno, contame, creo que era Jonathan, ¿no? Que me hablaste recién, que me dijiste lo hice con los criterios. Sí, profe. ¿Sí? Dale, contame, ¿cómo hiciste? Consideré primero por hipótesis el lado B es común. Además, un segundito. Dale, ahí voy. Entonces, por hipótesis... no se me afina mucho. Por hipótesis, ¿me decías, perdón? el lado B es común. Además, sí. Además, el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y el ángulo 3 es igual al ángulo 4. Entonces puse, aplicando el segundo criterio, resulta... Por sería segundo criterio de igualdad de triángulos, resulta... que el triángulo DEB es igual al triángulo FEB. DBE, decime si te entendí bien las letras, igual al FBE. ¿Lo puse bien? FEB había puesto yo y DEB. Ah, bien. Bueno. Igual eso me generó un poco de duda porque como hay dos ángulos, no, es para acomodarlo. Voy a poner como lo pusiste, pero es lo mismo. Entonces era DEB igual al FEB. Es lo mismo, está bien. Y después puse por lo tanto. Y acá no le vamos a poner el por lo tanto. Si querés te pongo un luego. Porque el por lo tanto lo dejo como... Eso. También tenía duda eso si se podía repetir. Generalmente lo ponemos al final, por lo tanto. Cuando llegamos a la conclusión de lo que queríamos demostrar. ¿Está bien? No está mal tampoco, pero bueno. Por ahí podemos poner luego. ¿Sí? Bueno, luego... Entonces sería luego el lado DB es igual al lado BF.
A ver, todo eso, por lo que yo entiendo, vos ahora probaste que este lado es igual a este, y ahora vas a trabajar con estos triángulos, con el BCF y el BAD. Claro, iba a ¿No? seguir siendo eso. Claro. Sí. Bueno, entonces ahora, o no sé cómo pusiste. No, llegaste ahí nomás porque lo hice recién. Pero yo seguiría trabajando, tratando de trabajar con el segundo criterio igual. Ya que Claro, ¿y tengo los cómo dos sería para el ángulos segundo y criterio? el lado. Claro, exactamente. Bueno, lo concluyo, ¿sí? ¿Y se puede volver a Entonces, poner por hipótesis? No. claro, Ah. ¿cómo? No voy a poner cómo, esperen. Entonces, esperen, me voy a volver un poquito a mis pasos. Voy a poner, además, por hipótesis, el ángulo 5 es igual al 6 y el 7 es igual al 8. Entonces, por segundo criterio de igualdad de triángulos, va a resultar que el triángulo, a ver, quiero separar un poco las aguas acá, esto, el triángulo ABD es igual al triángulo CBF. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Está bien? Sí. ¿Dudas, chicos? ¿O estamos todos bien ahí? No, profe, Sí, ninguna. está bien. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Esperen que voy a detener todo esto.